perfecta para una plataforma, por la duración, por la temática, es como muy de nicho dentro de todo. Va perfecto para una plataforma. Ha envejecido. Hola, estamos en un nuevo episodio de Film Market Talks. Yo soy Jesús Fragoso, ya me conocéis de otros episodios, trabajo en comunicación de Film Market Hub y estoy como siempre con mi compañera Ana Arza de comunicación también. Hola, ¿qué tal? Y en esta ocasión, en este episodio, estamos con Jordi Farga, que es guionista, y Daniel Bernal, que también es guionista, además es director. Ambos estuvieron como mención especial en Sitges Beachbox 2015 con el proyecto del ascensor. Y bueno, es un proyecto que rodaron como un corto en un principio y luego estuvieron durante 10 años desarrollándolo para convertirlo en un largometraje, que es un largometraje que actualmente puede verse en Amazon Prime Video y además tiene una historia bastante interesante porque es una coproducción española con México. Entonces, bueno, hola Jordi, hola Daniel. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Sí, Ana, perdona. sí, bueno, estuvimos bicheando un poco, investigando sobre la vida de ustedes. Y encontramos en el maravilloso mundo del internet de que ustedes se conocieron en la CAM. Sí. Que es como nos conocimos Ana y yo también. También. Curiosamente. Sí. Somos todos alumnis aquí. Publicidad no pagada de la CAM. Pero bueno. Pero bueno, yo les quería preguntar, ustedes se conocieron en la CAM estudiando guión, ¿no? Sí. Claro. Y quería preguntarles, ¿en qué momento ustedes de la carrera deciden escribir juntos y se dan cuenta de que son buenos compañeros de escritura? Yo creo que es desde el primer año, porque las diplomaturas de guión de la ECAM antes eran 3 años, ahora no sé muy bien cómo va porque creo que son mixtas, ¿no? Bueno, son 3 también, sí. Son 3 años, pero empiezas con uno o dos cursos. Sí, con un curso común, sí. Vale, pues antes cuando lo hicimos ahora hará pues más de 10 años sería. Eran 3 años de guión y entonces teníamos claro que queríamos ser guionistas, eso desde el principio, pero ya pues nada, pues no me acuerdo de los primeros meses, ya nos llamamos pues muy bien y empezamos yo creo a escribir alguna cosa juntas, no me acuerdo si fue el primer o el segundo año, que fue un proyecto que tenía que ver con la Eurocopa, era una comedia relacionada con el fútbol. Que fue en 2008. Sí, yo creo que más o menos después de la primera borrachera juntos ya decidimos que queríamos. Eso siempre une, sí. Eso une lazos, ¿no? Y luego pues coincidió que funcionábamos más o menos bien juntos, o sea, discutiendo mucho, pero al final era productivo. Pero al principio no discutíamos tanto, que eso es como las parejas, ¿no? Que al principio no discuten qué tanto, luego discuten más, luego hay... Ahora estamos en otra etapa. Sí, ahora estamos en otra etapa. Claro, con la confianza es que empieza lo más duro, ¿no? Claro, es una parte como más, eso es como hay mucha más confianza, te puedes decir cosas a la cara de otra forma, pero también es una parte muy beneficiosa porque al final salen cosas más positivas. Es un poquito más duro trabajar, pero salen cosas más positivas también. Sí, bueno, eso en realidad lo teníamos con todos los compañeros, ¿no? Era una dinámica que teníamos en la escuela, en la especialidad de guión. Éramos como muy directos y nadie se cabreaba con nadie porque le dijera alguna cosa del trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, nos educaron, entre comillas, así. Y, de hecho, lo hemos aplicado. Que luego, a lo mejor, en el trabajo profesional, a lo mejor sí nos juega alguna mala pasada, porque somos demasiado directos cuando opinamos. Pero eso no. Es una broma. No, es distinto, no. Y bueno, en general sí nos sirvió desde el principio y creo que continuamos en esa línea. ¿Y cómo es vuestra metodología de trabajo? ¿Cómo se escribe a 4 manos? ¿Trabajáis primero, escribe uno y luego lo revisa otro y reescribe? ¿O lo hacéis conjuntamente, os reunís y ponéis ideas en común y vais escribiendo allí los dos? ¿O cómo es? Sí, lo primero es una reunión, ¿no? Ya partimos de tomar algo, hablar. De hecho, empezamos a hablar de lo que sea, ¿no? De cualquier cosa, de cómo nos ha ido el día, de la última peli que hemos visto, no sé, del partido de España, da igual. Y a partir de ahí, pues ya vamos dándole forma a lo que queremos trabajar y luego sí que nos dividimos el trabajo, ¿no? ¿Jordi? Sí, o sea, es que estaba pensando que al principio sí intentamos trabajar, incluso escribir a 4 manos. Alguna vez hicimos ese intento con esto de la Eurocopa, que debió ser como en 2007-2008,
y pues que era mucho más difícil, ¿no? Entonces sí, al final un poco lo que ha ido surgiendo de forma muy natural es hablar mucho, darle muchas vueltas a las cosas, y cuando ya queremos atacar, pues ya sea una escaleta o el guión, con la escaleta no lo tengo tan claro, pero por ejemplo con el guión sí lo que hacemos es que uno empieza lo que es la primera parte, entonces se entrega, por ejemplo, de la página 1 a la página 50, se lo pasa al otro, el otro lo reescribe, se lo devuelve, y entonces ya un poco hay como un rebote, y ya el segundo vuelve a escribir, digamos, de la 50 a la 100, ¿no? A veces lo hemos hecho así, incluso a veces... Sí, no o sé. sea, creo que esta es la versión 2.0. Esto es cuando ya lo hemos comprendido, nos ha salido bien. Yo sí, como decía Jordi, al principio sí que lo intentamos a la vez y luego al final trabajamos el doble porque luego había que trabajar mucho en igualarlo. Entonces, como ya también, como decía Jordi, tenemos esa confianza, pues puede uno hacer del tirón 20 o 30 páginas, pasárselas al otro, el otro le corrige, o bueno, no le corrige, sino le comenta las páginas, Sí. nos ponemos de acuerdo y ahí empieza el trabajo del otro. Y así vamos pivotando, ¿no? El guión. Una Perdona. consulta un poco, no, perdón Jesús, una consulta un poco así, no sé, rara, pero ¿por páginas o por puntos de giro? O dicen, a ver, no, 30, voy a escribir 30 y ahí paro, o puntos de giro o algún suceso y digan, no, hasta acá me quedé, sigue tú, te dejo el marrón. A la mitad del guión, ¿no? Sí, o sea, sería como hasta la mitad del guión. Puede haber un giro o no, o sea, puede ser que sí, es verdad que lo normal es que cierre de alguna forma, ¿no? Claro. Es más, y hablamos de la mitad y a lo mejor es un poquito más por eso, porque justo venía... O por escenas también, de hecho en el ascensor el proceso fue bastante por escenas, ¿no? Acabamos una escena, la comentábamos, seguíamos, tal. La escaleta sí que tardamos más porque sí que lo hacemos mano a mano, a 4 manos, digamos, ¿no? Porque ya si tenemos que decir las cosas importantes, luego corregir un diálogo, corregir otra cosa, digamos, más fácil. Pero las decisiones importantes sí que preferimos cerrarlas los dos porque si no luego va a ser el doble de trabajo. Porque son escaletas muy sencillas, o sea, no es un tratamiento tampoco, ¿no? Entonces, más o menos decir qué va a pasar en cada escena, ¿no? Somos esquemáticos, no somos enemigos de los tratamientos. Sí, bastante enemigos. Y tú, Daniel, como eres también el director de la película, cuando escribes, ¿piensas en la realización mientras que estás escribiendo o es a posteriori ya eso? Pues, hombre, no lo puedes evitar, pero sí que es verdad que yo intento personalmente, tanto cuando escribo con Jordi como cuando escribo solo, abstraerme un poco de la dirección, porque luego nunca sabes lo que va a pasar, claro. Y quieras si lo vas a poder dirigir tú, entonces casi hacer ilusiones y luego que, no sé, como decía Billy Wilder, que hacer la cama para que se acueste otro, ¿no? Y bueno, pues eso, al final intento no apegarme demasiado, pero es verdad que a veces pues sí se te ocurren, pero bueno, en eso Jordi sí que me baja al suelo y me dice, esto es de dirección, déjate, no vayas por... Sí. La confianza entra de vuelta. Confianza, y además que yo soy muy guionista en el sentido de que yo no quiero dirigir para nada, o sea, hago un poco los rodajes, ¿no? Entonces hay algo como de contrapeso, porque claro, pues también es director, pues hay veces que plantea, no, pero esto luego lo haríamos así de esta forma, y bueno, eso está muy bien, pero vamos a intentar que funcione en guión, o vamos a ver cómo sería en guión, y luego ya cómo se dirija, pues total libertad. Y una consulta ya, Daniel, ¿vos ya sabías desde un inicio, mientras escribían en el ascensor, que ibas a dirigirlo o fue algo que se fue dando con el tiempo? No, hombre, yo quería dirigirla, entonces sí que lo teníamos claro. A no ser que sí que tuvimos alguna posibilidad de que no lo dirigiera y la planteamos, pero como luego tampoco salió, o sea, uno de los requisitos era, como fue en nuestra primera película y fueron pues condiciones que muchas veces son precarias, pues decimos, por lo menos lo dirijo yo, ¿no? Y en ese sentido sí que lo teníamos claro. Bueno, por lo menos yo. Jordi no sé. Sí, yo menos. No, esto es una cosa que estaba desde el principio. Lo único que yo en estos casos siempre digo, bueno, si llega una buena oferta, ¿no? Una oferta que no podemos rechazar, lo típico. No por hacerte de menos, pero, ¿no? Claro, pero bueno, esa oferta nunca llega, o sea que tampoco. Entonces, no, era una cosa que siempre estaba. Además, una de las cosas que tenía este proyecto, o eso pensábamos al principio, que al ser dos personajes en un ascensor, pues que saldría relativamente pronto, ¿no? Entonces es algo, la película es mucho más asumible que si es un drama de época. Si es un drama de época con escenas de acción, sabes que es mucho más complicado que sea tu primera película. Pero si son dos personajes en un ascensor con temáticas y géneros un poco, bueno, pues con la idea un poco comercial, es algo que puede ser atractivo para el espectador, parece que es fácil, ¿no?
Pues 10 años costó, 10 años. Entonces, claro. Pero bueno, eso lo digo un poco pensando en que siempre tuvimos claro que era algo que como primera película era muy razonable venderlo, que Daniel pudiera dirigirla, ¿no? Genial. Bueno, porque, a ver, lanzarte con tu primer largometraje como director en una peli donde tenés una localización súper claustrofóbica con, con 2 personajes, o sea, o sea, me vi la peli y decía, uff, o sea, esto qué jodido grabar esto, o sea, estar ahí claustrofóbicamente con estos 2 personajes que mueven toda la peli, realmente a nivel de realización me parece un desafío súper grande. Sí. O sea, No, dime. no, sigue. No, sí, eso yo siempre lo he pensado que, o sea, no por mi caso en concreto, porque fuera muy complicado, que bueno, que al final pues sí, tenía un reto, pero también tenía sus beneficios como primera peli, que era todo, como decía Jordi, muy recogido, tal, y Claro. con estudio, tal, no tenía, digamos, muchos problemas que sí los tenía luego. Pero sí que es verdad que eso siempre lo pienso, ¿no? Cuando empiezas, tienes muy poco dinero, tienes condiciones infrahumanas, y luego cuando ya se supone que ya has demostrado que vales para dirigir, entonces tienes dinero y puedes hacer una película con todos los medios. Yo pienso que debería ser al revés, que las películas de 10 millones las hicieran los directores noveles y que los directores que ya saben, que por eso saben, que les hicieran las películas con poco presupuesto. En un mundo justo suena muy bien, en un mundo justo no suena En un mal. mundo ideal, a los productores que están escuchando esto no les gusta, pero... No, gracias. Pero bueno, a ver, volviendo a los inicios del Ascensor, el Ascensor nació con la idea de ser un cortometraje en realidad, ¿no? ¿Y en qué momento se da eso de decir, a ver, no, hagamos un largo en realidad? Pues de hecho, o sea, llegamos a escribir el guión de corto. Sí, de hecho, lo estábamos moviendo para dirigirlo. Lo estábamos financiando, o sea, estábamos ya con el equipo, con director de foto, con el director de arte, y bueno, pues hablando justo con el director de arte, dije, bueno, puedo construir un ascensor así más o menos, pero yo le dije, y construir un ascensor como se haría un largometraje, ¿cuánto costaría? Y dice, bueno, pues hacerlo bien, un ascensor, pues a lo mejor por 6.000 euros lo podíamos hacer. Creo que dijo 5.000. O 5.000, no 5.000 euros. Entonces, claro, cuando escuchamos 5.000 euros, dijimos, joder, si va a ser el mismo de la película. Claro, o sea, si el escenario principal cuesta 5.000 euros, claro, podemos atacar una película. Porque además, lo que estaba pasando con el guión es que no nos funcionaba el final del corto. O sea, nos estaba gustando mucho el desarrollo, pero no encontramos un buen final. Y entonces rápidamente vimos que si estaba la posibilidad desde el punto de vista del presupuesto de hacer un largometraje, que era también algo factible, nos venía muy bien para el guión porque pensábamos que tenía más desarrollo como largo. Que esto puede ser paradójico porque mucha gente piensa que este tipo de historias funcionan mejor como corto que como largo, pero es muy difícil luego cerrarlas. Y sin embargo, ese desarrollo nos parecía que iba muy bien para una película que fuera corta, pero que fuera como un largometraje. Y una vez que terminaron el guión del largo, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues yo creo que la primera versión la teníamos como en 2014, más o menos. O 2013. 2013, sí. Bueno, 2013 o 2014, no me acuerdo. Pues lo primero lo mandamos cuando teníamos una versión ya más o menos, no sé si sería primera o segunda versión, pero digamos una decente que podíamos enseñar. Pues lo mandamos a un foro que organizaba la EGAE en Cuba. Y bueno, yo en esa época vivía en Perú. Y nada, pues lo mandé y nos seleccionaron y pues cogí un avión y me fui a Cuba. Y nada, y hicimos... Está en Perú, sí. Y nada, hicimos ahí, bueno, me fui yo solo, porque claro, yo desde España era más complicado también pagar los billetes, pues en esa época no había ningún productor detrás, entonces era todo financiado por nosotros, ¿no? Y nada, y ahí precisamente es donde conocí a la productora mexicana, que también fue al este, y ahí empezamos como la relación, nos conocimos ahí y se interesaron más personas por el proyecto. La verdad que el proyecto como era un proyecto, digamos, barato, que podía ser rodar fácilmente y tal, pues sí que siempre hemos tenido bastante interés, ¿no? Desde el principio que empezamos a mover el guión. Y luego de Cuba lo presentamos al curso de Ibermedia y también nos seleccionaron, y entonces cuando también lo presentamos al Sitges Pitchbox de Film Market, y coincidió todo, o sea, mientras hacíamos el curso de Ibermedia, también viajamos a Sitges, fue la misma época, y ahí fue un poco que ya cambiamos la versión del guión y lo desarrollamos.
O sea, que tú crees que es importante presentarse a labs, a convocatorias de pitch, a todo este tipo de eventos. ¿Lo ves como necesario para desarrollar tu película? Pues depende en la situación que estés, pero lo normal es que si estás empezando y no tienes muchos contactos y esto, pues es importante. También es difícil, ¿no? Porque muchas veces que te seleccionen, tal, y depende. Nosotros, por ejemplo, creo que como que se juntaron un poco los planetas, porque normalmente en todas las convocatorias, ahora ya ha cambiado un poquito, ¿no? Pero antes una película de ciencia ficción, de tal, comedia, siempre cogen Sí, es una más o complicado. ninguna. Siempre en los laboratorios son cine autor, tal, pero sí que está bien, sobre todo al principio, para conocerte y para que conozcan tu proyecto, claro. A ver, estos laboratorios, estos concursos realmente son imprescindibles, tanto si estás empezando como si estás empezando con un proyecto que no tienes productor, que realmente son muy importantes. Hay una cosa que no ha dicho Dani, que sí hicimos al principio también, que se lo mandamos a amigos guionistas, o incluso a guionistas, eran directores, o se dedican a otra cosa, y nos dieron notas que fueron muy útiles. De hecho, Qué bueno. En agradecimientos, el 80% de los agradecimientos creo que son personas que nos mandaron notas. Incluso gente que se lo he dicho años después y dice, pues no me acuerdo que te mandé la nota. Gracias y fueron muy útiles. O sea, eso es importantísimo. Y digamos que los laboratorios, claro, lo que decía Dani es que está muy bien presentarse, lo difícil es que te seleccionen. Es que en algunos se presentan cientos de proyectos y cogen 5 o 6, o sea, realmente es como jugar a la lotería, ¿no? Pero si seleccionan es muy importante porque tienes tanto a los tutores como a los compañeros que te van a ayudar muchísimo. Y es un poco lo que hicimos con nuestros amigos guionistas, pues aquí también va a ser algo muy parecido. Entonces, he participado con otros proyectos en otros laboratorios y siempre son muy útiles. Y luego están las convocatorias que organiza, pues como Film Market, ¿no? Que organizáis tipo pitch, que eso realmente, claro, si te seleccionan es realmente muy importante. Aquí el reto, el problema es que te seleccionen, ¿no? Claro. Aunque tengas un buen proyecto, pues no es fácil, claro. Y una pregunta, cuando entró la coproducción mexicana, entiendo que fue cuando el personaje de ella se hizo mexicano, o eran dos personajes, porque en la película hay una guerra de sexos constante, que es un poco como las películas de los años 50, que es una mujer-hombre y un poco eso, pues la pelea de sexos de toda la vida, pero luego también hay como un punto en el que sí que hay como también una pelea cultural de un español con una mexicana. ¿Cómo fue adaptar el guión a esta nueva... Claro, al entrar la coproducción mexicana, pues eso, tuvisteis que adaptar un poco el guión, ¿cómo fue? Sí, no, efectivamente antes sucedía todo en Madrid, bueno, ahora realmente todo supuestamente sucede en una ciudad como Madrid, aunque se rodara en México, ¿no? Pero efectivamente cuando entra la coproducción mexicana, como se iban a pedir ayudas en México, pues ya empezamos ahí a pensar en que él fuera español o ella mexicana, o al revés, no me acuerdo cómo empezó. Y ahí en ese, bueno, pues surgió todo como muy natural, porque ahí fue cuando justo nos cogieron, creo que ahí nos cogieron en el curso de Ibermedia, en el curso de desarrollo de proyectos de Ibermedia, que coincide a la vez con lo de Film Market, y ahí ya, como sabíamos que teníamos una productora mexicana, creo que fue ahí, ¿no? Cuando ya lo hicimos mexicano. Sí, de hecho, como dice Jordi, fue natural y fue hasta bueno para el proyecto, porque ya estamos en Ibermedia, que se supone que es para coproducción, entonces como que fue natural. Y también es verdad que tiene mucho de la actriz, ¿no? Que nosotros pues, sí hicimos alguna pincelada, pero tampoco nos pusimos a hacer un guión, digamos, en mexicano, porque sería estúpido y no nos habría salido bien, ¿no? Lo hemos llenado de tópicos y alguno quedó seguro. Pero sí que es verdad que ya con el trabajo de la actriz tal, pues, como director, pues no te ponen, o sea, darle libertad, ¿no? Para ciertas expresiones y tal. Pero bueno, también sí que es verdad que la idea, como decía Jordi, es que era un español y una mexicana que vivían en Madrid, ¿no? Claro, y eso se mantiene también. Entonces sí que había como, digamos, ciertos pues, modismos. Sí, o sea que hay expresiones que pueden ser más españolas, expresiones que son más mexicanas, Sí. luego las bromas que hacen ambos. O sea, es como pues eso, alguien que lleva 10 años o X años en otro país, al final un poco tiene, ¿no? Como que habla un poco, pues puede hablar un poquito mexicano, un poquito español, ¿no? Y era un poco lo que quisimos jugar. Y luego lo de la actriz era algo que sabíamos, que si había algo que se nos escapaba, iba a haber una actriz que ya lo iba a retocar si lo veía necesario y más, digamos que iba a hacer el texto suyo, ¿no? Y que eso iba a ayudar.
Vale, os quería preguntar otra cosa, que es el rodaje, como estáis contando, se rodó en México, aunque la película está ambientada en Madrid, y se rodó durante el terremoto de 2017, ¿o cómo fue el rodaje? Imagino que Divertido, sí. divertido, por decir algo, ¿no? Bueno. Pues esto fue, nada, pues al tercer día de rodaje, al cuarto creo que era, pues de repente ocurre esto. Y fue una locura, porque fue una tragedia. O sea, Claro. el segundo terremoto más grande de la historia de México, se cayeron 30 edificios, murieron como 70 personas, o sea, fue jodido. O sea, de hecho, tuvimos que parar el rodaje porque había luto nacional. Hubo 3 días, eso era como Walking Dead, ¿no? Estaba todo, los edificios tirados, tal, nos pusimos también a ayudar ahí de voluntarios, sobre todo Gorka se puso también a ayudar de voluntario. Y eso fue jodido, pero bueno, al final luego retomamos y se pudo acabar. Y luego, a margen de eso, la anécdota fue, justo estamos rodando, de hecho, estamos en el plató rodando. Y de hecho estamos, curiosamente, rodando una escena que teníamos que mover el ascensor. Y claro, justo en el momento del terremoto, había 2 personas de arte moviendo el ascensor. Entonces la gente empezó a decir, terremoto, y el director de arte, que además era peruano y que estaba súper acostumbrado a los terremotos, dice, no, que somos nosotros. Y yo vi como el suelo se movía y se levantaba y dije, no quiero decir tacos, pero somos nosotros. Y salí de ahí, y lo que más me impresionó luego fue ver el camión de luces de estos gigantes con todo, cómo se balanceaba de un lado a otro. Y claro, y tuvimos, bueno, y creo que a un eléctrico le pilló arriba en la tramoya, que no sé cómo lo pasaría. Y luego, la verdad que como no sabíamos, como ahí hay muchos terremotos, de hecho habíamos tenido otro la semana anterior, luego alguna réplica y tal, no sabíamos cuál era la dimensión del terremoto. Entonces, pues dijimos, venga, paramos a comer y luego vamos a ver cómo ha sido, claro, y luego ya empezamos a ver las noticias tal, y vimos que era una locura. Creo que en la casa de la actriz se quedó como 13 del percebe, sin pared. Wow. Sí, no hubo, era como, no sé, yo nunca había vivido algo así. Wow. Pues una aventurilla más, ¿no? En la vida, y otra complicación para el rodaje. También es verdad que nos sirvió para cambiar algunas cosas que no funcionaban y tuvimos una semanita para pensar y un par de cositas. No hay mal que por bien no venga. Lo has quitado de la boca total. Solamente un terremoto. Bueno, un desastre natural, pero vino bien para la película. Wow, bueno, qué suerte que no les pasó nada y no le pasó nada a nada, en el sentido de, no sé si escenografía y tal se les cayó algo o al final nada, se quedó todo bien. La verdad que el plató este no era el, digamos, el más moderno tal, pero había sobrevivido a los 2 terremotos y nunca le había pasado nada. La verdad que estaba tambaleada perfectamente, no se cayó nada. De hecho, lo que os he dicho, un eléctrico lo pasó en la tramoya arriba y está bien. Wow. Vale, y otra cosa que os quería preguntar es ¿cómo entró Amazon en la película? ¿En qué momento, en qué estado estaba la película cuando entró? Y bueno, ¿cómo ha sido pues eso, tener la película dentro del catálogo de Amazon? Que al final, bueno, pues Ana y yo la hemos visto ahí y está, vamos, es una plataforma increíble, ¿no? Tenerla allí en el catálogo. Pues sí, Amazon entró al final, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros, la productora, digamos, consiguió un adelanto de distribución con una distribuidora que se llama Corazón Film, que es bastante grande en México a nivel nacional. Y con esto rodamos. ¿Qué pasó? Que luego nos faltaba dinero para acabar la peli y el año pasado, cuando fue más o menos 2020, cuando la pandemia, pues estábamos de hecho buscando como alguna empresa para que coprodujera, pero al final la distribuidora dijo, pongo lo que falta y ya acabamos la peli. Y ahí, porque también, claro, como también estamos todavía negociando cosas y tal, tampoco es que fuera muy claro, pero entendemos que en ese momento, cuando ya teníamos la peli casi, digamos que ya habíamos pactado el terminar la peli y habíamos puesto un calendario para ya hacer la postproducción y tal, para terminarla, es cuando nos dijeron que la iba a comprar Amazon y de hecho lo hizo, ¿no? Yo creo que fue eso, fue al final y creo que vieron el tráiler, les interesó y nada, y la compraron exclusiva por 2 años, que eso
como dices, tenerla en el catálogo Claro. es muy bueno, pero por otra parte también como que para nosotros como creadores sí que nos ha frenado un poco, porque no hemos hecho recorrido de festivales, no Claro, hemos- claro. Ya. y realmente es una película producida en México, entonces Mm, digamos que sí tienen una presencia importante en toda Latinoamérica, que sí estaba digamos, en los estos principales, en el Interface y tal, pero en España era una película de catálogo que no, digamos que no está, no han hecho publicidad, no han hecho nada, de hecho toda la Ya. publicidad la hicimos nosotros. Porque no la consideran española, ¿no? Se considera pues, realmente mexicana. Y mm, aunque luego se estrenó en todo el mundo, eso sí, se estrenó en casi todo el mundo, ¿no? Se Sí. estrenó en América Luego Latina. son muy herméticos, entonces no sabemos cifras. Ya. Creo que dijeron unos sí, cuantos sí. países, creo que toda la América Bueno, Latina, pero sí sabemos que en Canadá, Australia, Reino Unido, Reino Unido, sí. eso o sea, realmente se estrenó en casi todo el mundo. En Estados Unidos no sé si es Estados una Unidos zona creo que latina o no. sí, mm, sí, Hmm. pero más o menos sí que obviamente es súper positivo y tenemos una peli en Amazon y estamos encantados, ¿no? Sí, esa es la Ujú. parte positiva, ¿no? Ujú. Que ves que se estrenan en todo el mundo y eso está muy bien. Un poco la parte más jodida es lo otro, ¿no? Que al no hacer el recorrido de festivales, pues eso, que dependes mucho del estreno y luego ya es una película de catálogo y mm, bueno, ya Y se está queda un ahí, poquito claro. más. Hasta dentro de 2 años, pues va a sí, estar sin moverse. claro. Mm. Y una consulta, este match, digamos, con Amazon, ¿lo hacen los productores mexicanos o la distribuidora La mexicana? distribuidora. La distribuidora, Sí, la ellos suelen Mm. trabajar, creo que tanto con Amazon como con Netflix, entonces como que le presentan pelis, Ujú. tienen acuerdos, tal, ahí ya me pierdo un poco, pero Ajá. sí, ellos trabajan, tienen producciones originales, de hecho con la actriz también, la actriz cuando estrenó la peli estrenó una serie también en Amazon Ujú. y tiene como 2 o 3 series ahí, entonces era como todo muy, digamos, muy orgánico para ellos, ¿no? Ujú. Ah, Sí, genial. Ya, es que también, a ver, el contenido, o sea, entendemos que esto es una producción mexicana, ¿no? Pero dentro de todo es español también, o al tener un personaje claro, español. Es que, bueno, lo que nosotros estamos viendo bastante en el mercado es que el contenido español viaja muy bien a Latinoamérica, o sea, de hecho, creo que es mejor aceptado el contenido español en Latinoamérica que viceversa, ¿no? Al final... Entiendo por qué Amazon apostó a nivel de marketing, ¿no? Por darle duro más a Latinoamérica que a Ya. España, ¿no? O sea, que al Mm. final va un poco por ahí. ¿Y nos pueden contar un poquito si tienen algún proyecto en marcha o algún nuevo proyecto por ahí, si están haciendo algo juntos o no? sí, sí. Jordi, altos honores. Estamos con un proyecto de serie que Ujú, qué El guay. Ascensor es una comedia de ciencia ficción. Ujú. Esto sería una comedia adolescente de ciencia ficción. O sea, es decir, y en lugar de jugar con los viajes en el tiempo, vamos con el bucle, en el otro caso, aquí jugamos con los universos paralelos. O sea, es una serie de instituto, una chica protagonista que Ujú. descubre que hay un universo paralelo donde hay otra chica, que es como ella, que le va mucho mejor las cosas, ¿no? Ajá. Ujú. Y este proyecto nos interesaba mucho porque tenía conexiones con la película que habíamos hecho. También Ujú. llevábamos años, digamos de otra forma, era como que llevamos años con este proyecto hasta que un día Bueno, dijimos, con la idea, ¿no? con la idea, Pero sí, nunca la llegamos a desarrollar. con el germen. Y Mm. un día dijimos, ¿por qué no es una serie? ¿No? Y entonces empezamos y nos cogieron en el laboratorio, hablando de lo de los laboratorios que son muy importantes, Dama Ayuda Series, ahí nos Ujú. seleccionaron y con Arantxa Cuesta Tutora pues hemos desarrollado una biblia y un guión de piloto y estamos moviéndola ahora con alguna productora que estamos en contacto y a ver si sale. Arantxa Echevarría es vuestra tutora. Sí, fue la Sí, tutora. Qué guay. sí, la hace muy bien con ella, trabajamos muy a gusto. No, perdona, Arantxa Echevarría no, perdón. Arantxa Cuesta. Ah, vale. Arantxa Que sabía que Arantxa Echevarría también estaba como Arantxa Cuesta. tutorizando. Vale. No, ya se imagino que será de cine. Esto era de series. Ujú, Mm. ujú. Muy Bueno, bien. genial. Y me supongo que, a ver, el ascensor se desarrolló durante 10 años, ¿no? Más o menos. Pues sí, Ah, tenemos, claro, entre el que empezamos el corto y tal, pues sí. Mm. No fueron claro, 10 años. O sea, luego tampoco. desde la primera caña al final, más o Hasta menos, la última. es más o menos 10 años. Y obviamente aprendieron un montón de esta experiencia. Y les quería preguntar, ¿qué cosas harían diferentes ahora con estos nuevos proyectos, de lo aprendido con la experiencia del ascensor? ¿Qué harían diferente? Estudiar Derecho. Clásico ese. Todo, ¿no? ¿Qué haríamos distinto? Buena pregunta.
Pues sí, hombre, al final muchas veces creo que es algo natural también. En la primera película, de hecho, digamos, los que quieren obtener un beneficio, sacar o apoyarte, entre comillas, juegan mucho con tu ilusión, ¿no? Entonces ahora estamos más curtidos, ya no es lo mismo. Y eso, básicamente, pues muchas cosas que concedíamos o que concedimos, pues ahora los miras con perspectiva y dices, pues fui gilipollas, ¿no? Pero bueno. Sí, no, pero también un poco más respecto a lo que es el proyecto como tal, ¿no? Y al margen de las relaciones con productores o ese tipo de cosas, que no sé si un poco te referías por ahí. Sí, no, en general, no en concreto, pero... Sí creo que hubo un momento cuando os decía que con 2 personajes, un ascensor, ¿por qué no lo hacemos? Que incluso pensamos en autoproducirlo. En hacerla, que además es una cosa que estaba empezando en España, que son estas películas low cost, con un crowdfunding, ¿no? Y creo que eso también hubiera sido interesante, que hubiera sido un camino a explorar. Porque el guión, que estamos orgullosos del guión, porque sí que al final era un guión mucho más redondo, pero es mucho menos macarra, es mucho menos punky que lo que fue antes. De hecho, el que seleccionaron en Film Market era la versión punky, curiosamente. Ajá. Ahora lo veo, a ver, es muy fácil pensar en... Claro. Hombre, alguna cosa punky tiene la peli, ¿eh? Hay una parte ahí, un momento Sí, gore que no claro. quiero avanzar, pero vamos. Pues antes en la otra versión había muertos. Había Mm. muertes, había cosas muy locas, esa era una cosa loquísima, pero de estructura era un poco más caótico y estaba menos trabajado. En el proceso curso de Ibermedia trabajamos mucho más en la estructura y es mucho más redondo, pero es verdad que esas partes punkis, es verdad que algunas se han quedado, pero había muchas más y las perdimos. Y bueno, es una cosa que piensa, pues a lo mejor si tuviera la posibilidad de ahora volver al pasado o de hacer, después de imaginar cómo hubiera sido ese universo paralelo, pues sí hubiera sido interesante. Pero por lo demás sí estamos contentos con muchas cosas. Sí, no, eso es verdad. Sí, de hecho, eso es lo que hemos hablado, ¿no? Que como que nos autocensuramos cuando en realidad tampoco, en el momento que lo hicimos, no teníamos, digamos, nada firmado. No teníamos, o sea, fue como un poco absurdo, viéndolo con perspectiva, que lo haces pues, para vender el proyecto y para que salga antes y tal. Pero ahora viéndolo con perspectiva, pues lo podíamos haber hecho lo que hubiéramos querido. Y claro. Yo también, en el tema de producción, sí que me hubiera esperado. No, porque al final lo hicimos todo muy rápido, cuando salió, venga, y pues hay un poco de dinero para rodar, vamos, pero luego no teníamos para acabar la peli. Entonces, viéndolo también con la perspectiva del tiempo y de la experiencia y no, tal, de las plataformas. Claro, esto es una película que he visto ahora, parece muy para plataformas, pero cuando la hicimos, las plataformas no existían o no existían como las entendemos ahora. O incluso para con coproductores, ¿no? Que al final lo hicimos con una sola productora y podíamos haber hecho un proyecto mucho más sólido y que, digamos, no hubiéramos tenido problemas de producción, hubiéramos podido rodar mucho mejor. O sea, siempre nos hubiera faltado algo, pero hay cosas que tuvimos que hacerlas porque es que no había otra manera, porque no lo habíamos hecho en rodaje y luego no había dinero para postproducción y había que te lo tienes que comer, es que no hay otra. Claro, Bueno. es que justamente eso le iba a decir, la peli fue como un poco adelantada a su tiempo, ¿no? Porque ahora mismo es perfecta para una plataforma, por la duración, por la temática, es como muy de nicho dentro de todo. Va perfecto para una plataforma. Ha envejecido. Claro, es que se nos ha pasado una paradoja temporal. Sí, totalmente. Nos encantamos porque en aquel momento no había tantas películas de bucles, mucho menos en España. Claro, como son 10 años, cuando la acabas, de repente mirando en internet, pues les hago un comentario del tipo, otra película de bucles, ¿no? Es como que ya, y es verdad, hay series, hay películas, hay alguna película española más, es decir, como que al final en ese punto es envejecido un poco. Bueno, aparte que ha envejecido... La temática, cuando la escribimos al final, la escribimos hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces el mundo ha cambiado mucho, nosotros también. Pero bueno, al fin y al cabo, pues sí que la esencia, digamos, el subtexto, creo que se ha quedado el subtexto un poco agridulce, pesimista, de comedia negra, creo que sí está, ¿no? Y eso era lo que queríamos. Que luego podíamos haber sido más macarra, más tal, pues seguramente. Pero bueno, a la siguiente. Venga. Aprendizajes. Bueno, y ya por concluir, ¿qué le recomendaríais a guionistas emergentes, aparte de estudiar Derecho? Pues si puede estudiar guión
que estudie, porque es una cosa que a veces Ujú. hay algunas corrientes, bueno, vosotros que habéis estudiado en la ECAM, no Sí. sé si lo veis a favor, pero hay otras corrientes que dicen, no, no hace falta estudiar, Mm. que realmente no hace falta estudiar, claro que no, o sea, esto consiste en escribir, pero Mm. en una escuela de cine tú conoces gente, haces amigos y con los Mm. amigos luego es con los que vas a hacer los proyectos, entonces pueden ser contactos o pueden ser Y amigos. aprendes mucho, ¿no? Porque, Claro, y entonces, sobre todo que te obligan a escribir el día a día. Entonces, Claro. en el cine coges ese hábito, tienes que hacer ejercicios y todas las semanas por lo menos vas a escribir 3 o 4 escenas. Mm. Y eso es muy importante, pero es verdad que no todo el mundo puede estudiar y además que no hace falta, que hay gente que no ha estudiado en escuelas y ha hecho películas increíbles. Entonces lo otro es escribir mucho, presentarse a estas convocatorias a la que sea, eso siempre está muy bien. Y si encima puede... O sea, esta idea yo creo que aunque a nosotros nos salió un poco rana en el sentido de que al final fueron 10 años, pero hemos hecho una película. Entonces, si uno piensa en producción también, o sea, no es que se limite, pero que piense que la idea por la que va a apostar de alguna forma pueda ser factible, sobre todo si es tu primer guión, creo que eso es muy interesante. Pues ya sea porque es un género que crees que te gusta, pero también crees que se puede vender, ya sea porque no es una película muy cara. Todo eso creo que en algún momento dado incluso puedes decir, oye, ¿puedo hacer esta película? ¿Puedo autoproducirla? Pues bueno, pues es una opción que siempre tienes, ¿no? Entonces, todo eso creo que siempre es muy interesante y al final, pues, sobre todo, es escribir e intentarlo y entender que, gente, ¿con qué voy a acabar? Que esto va de fracasar, es decir, que esto es un fracaso tras fracaso, en el sentido de que al final, vosotros también imagino que, bueno, a lo mejor no, a lo mejor se ve mucho mejor, pero es una industria en la que siempre te van a decir que no, porque además somos muchos, porque es muy complejo y porque uno tiene que aprender y porque además, como decía William Goldman, nadie sabe nada, con lo cual, o sea, no hay unas fórmulas, no hay unas certezas. Entonces, uno va intentando y lo normal es que cueste mucho y un proyecto no te sale, otro te sale pero no como te hubiera gustado y hay que seguir intentándolo, nunca tirar la toalla y entender que fracaso tras fracaso, al final uno llega a algún punto que no sé cuál es, pero llega a un punto. No, y ver que no idealizarlo todo, ¿no? Porque eso también pasa que nada, cuando hago una peli ya está todo hecho. No, ahora ahí empieza el trabajo, ¿no? Claro. En realidad es una carrera de fondo que es muy tópico, pero es la realidad, que al final el que llega, el que consigue hacer o la que llega es pues, la persona que se le ocurra y que sigue insistiendo. Porque, como decía Jordi, te van a decir que no muchísimas veces. Vas a presentarte a 30 pitch y te van a seleccionar en uno. Y en 21 te van a decir que no. Y es que no sabes escribir, es que eres un fracasado. No, tampoco... Eso sí que me parece importante, que muchas veces pecamos de eso. A a mí personalmente me ha pasado muchas veces y luego con el tiempo lo entiendes, que cuando te rechazan siempre buscas la excusa, ¿no? Sí, será porque no gustaba no sé qué o porque ellos no lo han entendido. No, si te han rechazado, algo les has hecho mal. Pues mejora tu trabajo y vuelve a presentarlo. Y seguro que al final te seleccionan o te produce la peli. Sí, no, y te vas a trabajar a estudiar Derecho. A ver, es una mezcla. No, lo de Derecho es interesante. Eso es interesante. No, pues, aparte de que estudian otra cosa, Derecho tampoco. Ya, es verdad que no puede estar mejor. Derecho sí dejas trabajar un poco. Sí, que es informático que siempre es el futuro, dices, ¿no? Sí, a ver, o sea, con lo del rechazo es también que hay proyectos estupendos que también han sido rechazados. Nunca sabes cuál es la razón. O sea, es una cuestión de que te dicen que no o hay obstáculos. O sea, esto se trata de que es como un guión. Que no has dado con la persona adecuada. Eso pasa muchas veces. Eso es muy interesante. Tú presentas un proyecto a alguien, te lo rechaza y, bueno, todos los productores siempre te van a decir, ¿no? En este momento no estamos buscando una historia de este tipo. En este momento nos encaja, que sabes que puede ser verdad o no. Pero la realidad es esa, es que al final tienes que buscar la persona que le interese ese proyecto en ese momento y que lo ve y que lo produce. Si no... Esto es clave, porque esto lo hace como mucho más difícil, porque justo tienes que dar con esa persona, como decíamos antes de la pareja y el amor, ¿no? Justo tienes que dar con tu media naranja, pero por otra parte es muy interesante porque a mí me ha pasado que había productores que parecía que el guión casi que les parecía el horror y luego una productora te compraba una opción por el mismo guión. Es decir, el mismo guión que no le funcionaba a uno y que le parecía un desastre, a otro productor es justo lo que estaba buscando y te compra una opción. Esto quiere decir que hay que continuar, que hay que entender también un poco cómo funciona el mercado, cómo puede encajar, a quién puede encajarle. A lo mejor hay que dejarlo un poquito en el cajón y luego saldrá. Esto de dejar los productos en el cajón y luego sacarlos también es muy interesante. O sea, porque nunca sabes cuándo te van a preguntar por un proyecto. O sea, que en ese sentido es como que es algo muy relativo, pero lo de seguir intentándolo sí que es una cosa que no es tan relativa y que es imprescindible. Sí, que luego merece la pena, ¿no? No tan claro. No tanto, pero...
Sí, pero o sea, a ver, yo creo que en todos los podcasts se habla de esto. Al final todo el mundo acabamos hablando de esto, de que te van a decir muchos noes hasta que haya un momento en el que tengas luz verde. Y luego cuando te dicen sí, tampoco es para tanto. No es un sí 100% sí a todo. Sí. A veces la gente cuando lo ves de fuera es una peli, ya lo que decía antes, ya está todo el camino hecho. Pues no. O sea, hay que empezar de nuevo, es una peli muy vieja, evidentemente no es lo mismo que si no lo has hecho, pero tienes que empezar de nuevo y otro proyecto empieza de cero y tienes que venderlo y... Hay un poco las sensaciones como nuestra película del ascensor, ¿no? Es que hay que volver, que es un bucle, ¿no? Un bucle. Una película, pero ahora empezamos de cero, ahora estamos moviendo una serie, que vale, es una película, pero querrán leer la serie, querrán leer el guión y es distinto mover una serie a mover un largometraje, ¿no? Entonces, claro. Una productora, luego una plataforma, luego justo que sea lo que se está buscando en ese momento. Esa es otra. O sea, esto tampoco es Hollywood. España, que es donde en este momento como nosotros, es una industria que ha crecido en los últimos años, pero sigue siendo pequeña. También es abrir la mente, una cosa muy interesante, pensar en América Latina, pensar en coproducciones, pensar en traducir tu proyecto. O sea, todo lo que es abrir la mente y ver que el proyecto puede ir más allá de donde uno vive, también es muy interesante. Genial. A ver, una última pregunta así ya de por qué, porque sí. ¿Cómo ustedes manejaron el no? ¿Qué hacían cuando les decían que no? ¿Qué era lo primero que hacían? ¿Se iban a esconderse un rato? ¿Luego volvían a reescribir? ¿O decían, bueno, ya está, siguiente? Porque muy poca gente habla de cómo lidia realmente con el no. Pues, o sea, al principio supongo que nos traumatizaríamos más, ¿no? Pero últimamente, al final, bueno, pues revisar el proyecto, ver qué has hecho mal, si me han dicho que no será por algo, o no me han seleccionado en trabajarlo, mejorarlo y luego otra forma cuando tú ya ves que, o sea, puede pasar que has mandado algo, digamos, que está muy verde, entonces dices, bueno, pero cuando tú ya estás contento y el no es un no de que esto está mal, sino que a mí no me gusta, pues ya es diferente. Dice, bueno, pues tú no eres como decíamos antes, no eres la persona adecuada, pues buscar a otro contacto, y volver a intentar moverlo, ¿no? Es que es un poco lo que decía antes del fracaso, a lo que me refiero, es que realmente uno parte con el no. Es como esto que se suele decir que el no ya lo tienes, ¿no? Claro. Y evidentemente tampoco es una mentalidad de esperar que te van a decir que no, porque eso tampoco es positivo, pero de alguna forma sabes, sobre todo cuando he movido varios proyectos, he visto que a veces te lo rechazan, que es un poco lo normal al principio. El no es una cosa como que ya cuentas con ello. Quizás es verdad que puede ser un poco más doloroso cuando ves que hay más posibilidades, cuando estás cerca de vender, claro. Pues eso, hay una productora grande que está ahí cerca de apostar, ¿no? Y sabes que si esa productora entra, hay muchas más posibilidades de que salga. Pues, bueno, eso con el ascensor nos pasó. Con productoras bastante grandes y claro. Incluso con un director gordo que iba a dirigirlo, luego dijo que no. Claro. Esas pueden doler un poco más. No. Pero bueno, pero forma parte del proceso, sabemos de eso y esa pues al siguiente. Luego también hay que valorar que hay veces que el proyecto está quemado, cuando te han dicho muchas veces que no, pues lo metes en el cajón y siguiente proyecto. Pero si ves que todavía le queda recorrido, pues es también lo que decía Ani, pues a lo mejor hay que darle una vuelta, hay que reescribirlo, hay que hacerlo lo mejor posible, hay que ver dónde creo que puede encajar. Y si siguen diciendo que no, pues eso, siguiente proyecto. Sí, hay que tener varios en el cajón al final, ¿no? Siempre, sí. Por si acaso. Incluso que estén moviéndose a la vez. O sea, lo ideal es que tengas varios proyectos que estén moviendo a la vez. Esto lo digo como guionista, como director a lo mejor es un poco más difícil. Pero como guionista lo ideal es tener como distintos proyectos moviéndose a la vez. Y luego están los cajones, que uno siempre puede rescatarlos y oye, eso está muy bien. Genial. Bueno, yo creo que estamos. Muchísimas gracias, o sea, podemos seguir hablando con ustedes una eternidad. En un bucle temporal. Sí, nos encanta todo lo que nos contaron, nos parece súper inspirador y motivacional también, porque esta es la realidad al final, ¿no? Y que lo lograron. O sea, tienen su peli en Amazon y esperamos ver su serie pronto también en alguna plataforma. Sí, tiene muy buena pinta, la verdad. Sí. Y nada, les deseamos el mayor de los éxitos siempre de Film Market Hub. Les tenemos muchísimo cariño, obviamente, porque pasaron por nuestro evento. Y nada, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y bueno, recomendar a todo el mundo que vea El Ascensor en Amazon Prime.